Hola a todos y bienvenidos. Muchísimas gracias por estar todos aquí y acompañarnos en nuestro Experience World Day. Para nosotros es un día muy especial. Muchos os preguntaréis, ¿y para qué es el Experience World Day? El Experience World Day es una jornada que surgió en ADECO España hace ya 9 años. Luego se extendió al resto de países del grupo ADECO. Es una jornada realmente especial para nosotros, donde el foco está en orientar y asesorar a todas aquellas personas que pueden necesitarlo laboralmente hablando. Este año nos hemos convertido en formato webinar para poder llegar a todos los rincones de España y por eso os damos muchísimas gracias por vuestra gran acogida. ¿En qué va a consistir la jornada del rato que vamos a pasar con vosotros? En primer lugar, vamos a estar 20 minutos con nuestra directora de Gestión de Talento y Empleabilidad, Iria Vázquez, que os contará 5 claves sobre cómo encontrar con éxito tu futuro profesional. Después compartiremos una mesa redonda con nuestro comité de dirección. Estará nuestro director de Recursos Humanos, Carlos Viladrich, nuestro director comercial, Rubén Castro, y nuestra directora de servicio, Encarna Maroño, y os contarán cuál es su experiencia y cuál es su visión del mundo laboral. Aprovecho para recordaros que si queréis durante todo el rato que estemos con vosotros podéis escribir mediante YouTube todas vuestras preguntas y nos comprometemos a las que no podamos contestar en directo, responderlas más tarde. Todo ello durará como unos 50 minutos que esperamos que estéis con nosotros. Esperamos que lo disfrutéis mucho y comenzamos con nuestro webinar con Iria Vázquez. Pues muy buenos días a todos, encantadísima de teneros al otro lado de la pantalla. Empezamos la primera parte del webinar, una parte que hemos titulado las 5 claves sobre cómo encontrar tu camino y tener éxito en el mundo profesional. Y lo primero que me gustaría deciros es que existen tantas definiciones de éxito profesional como personas, con lo cual lo primero importante es que todos y cada una de nosotros tengamos la nuestra. No vale la de nuestros padres, no vale la de nuestros hermanos, tenemos que encontrar la nuestra, porque el éxito profesional no depende del estatus, no depende del salario, tiene más que ver con la satisfacción personal que encontramos por poder llevar el estilo de vida que queremos llevar con el resultado de nuestro trabajo. Por poneros un ejemplo para que lo entendáis mejor, creo que puede tener el mismo éxito profesional un vendedor de platos de cerámica que un programador de páginas web. Y seguramente que a ninguno se os escapa que el mercado laboral sigue sus pautas y que el mercado laboral acumula más puestos de trabajo de una determinada profesión que de otra. Sin embargo, lo que quiero deciros es que todos y cada uno de nosotros tenemos multitud de recursos a nuestra disposición para tener éxito en casi cualquier actividad profesional. ¿Cómo? Pues a esto precisamente vamos a tratar de dar respuesta en los próximos 20 minutos. Lo primero que tenemos que pensar es en encontrar nuestro propósito, porque todos queremos trabajar en algo que nos haga felices, ¿a que sí? Todos aspiramos a encontrar aquella profesión donde el tiempo se nos pase volando y donde el límite entre lo profesional y lo personal sea difuso. Imaginaros nuestro vendedor de platos de cerámica, imaginaros que esta persona siente una auténtica vocación por esta actividad. Seguramente muchos de los estudios actuales le clasificarían como un potencial desempleado o desempleada del futuro. Pero ¿qué pasa si este vendedor o vendedora de platos de cerámica es capaz de identificar cuáles son los flujos de turistas en España y es capaz de localizar un lugar, por ejemplo, en el centro de Sevilla, donde semanalmente pasan cientos de miles de turistas con la necesidad de llevarse un producto típico español a sus casas? ¿Qué pasa si este vendedor de platos de cerámica es capaz de comunicarse con estos turistas porque previamente se ha formado en inglés y es capaz de identificar cuáles son sus gustos, qué tipo de platos les atraen más, qué colores, qué temáticas y va adaptando su producto a las necesidades de los turistas? ¿Y qué pasa si este vendedor de platos de cerámica es capaz de adelantarse a las necesidades del entorno y de ir formándose para poder ofrecer un mejor producto o un mejor servicio a estos turistas que pasan por allí? Bueno, si todo esto pasa, esta persona habrá convertido el cambio en una ventaja competitiva. Estoy segura que muchos de vosotros estaréis pensando, ya, pero esto requiere mucho esfuerzo. Si esto es lo que estáis pensando, probablemente es que a día de hoy no estéis en la profesión que os hace felices. Pensad que si el futuro nos emociona, probablemente es que estéis en el presente equivocado. Y a partir de aquí va la pregunta del millón: ¿cómo podemos encontrar nuestro propósito? Bueno, antes de meternos en arena y proponeros algo para ayudaros a encontrar vuestro propósito,
Me gustaría compartir con vosotros 4 ideas alrededor de esto que llamamos propósito o vocación. La primera es que todo el mundo tiene un propósito, porque sé que muchos de vosotros estaréis pensando: no tengo ningún talento natural, no tengo ninguna vocación definida, mucha gente a mi alrededor la tiene, pero yo no. Esto es lo más normal del mundo porque no hemos sido entrenados, al menos la mayoría, para pensar en esto cuando éramos jóvenes o en nuestra etapa de estudiantes. Con lo cual es importante dedicar tiempo a reflexionar sobre esto. Lo segundo es que el mejor trabajo del mundo es ser útiles a los demás, porque de nada sirve encontrar una profesión que nos hace muy felices si esta profesión no es útil para nadie, por lo menos si queremos dedicarnos de manera sostenida a esta profesión. Lo tercero es que no es tan importante encontrar el trabajo de tus sueños o amar, no solo va de trabajar en lo que amas, sino amar lo que haces. Y un poquito más adelante os voy a contar exactamente cómo. Y la cuarta idea tiene que ver con la acción, tiene que ver con ponerse en marcha. De nada sirve, de nuevo, saber exactamente qué es lo que queremos hacer. Imaginaros que vuestro propósito es ser investigadores en una multinacional con sede en Viena y que preste servicio en 30 países diferentes porque os gusta mucho trabajar en entornos multiculturales. Bueno, si lo tenéis así de claro, genial, pero si no lo tienes así de claro, que es lo normal, lo importante es dar el siguiente paso. Y a partir de aquí, ¿cómo puedes encontrar tu propósito si no lo tienes claro? Bueno, nosotros os proponemos un sistema bastante sencillo, pero un sistema que requiere coger lápiz y papel, encontrar un entorno tranquilo y dedicar tiempo a reflexionar sobre estas preguntas que os vamos a plantear. La primera es pensar qué es aquello que se nos da bien, cuáles son nuestros talentos naturales, aquellas actividades que desde pequeños nos han costado menos. Si no se nos viene nada a la cabeza, podemos preguntar. Esto es un ejercicio que podemos abrir a nuestros amigos de toda la vida, a nuestras familias, nuestros hermanos. Seguro que hay gente a nuestro alrededor que nos puede ayudar a identificar estos talentos si no lo tenemos claro. La segunda pregunta tiene que ver con qué nos apasiona, de todas aquellas cosas que se nos dan bien, de todos nuestros talentos, exactamente cuáles son aquellos que nos hacen vibrar y que nos hacen pensar que vamos a ser felices dedicando día tras día a desarrollar ese talento. Lo tercero tiene que ver con pensar en qué nos hace felices, y aquí el concepto de felicidad tiene más que ver con aquellas actividades que nos hacen ver o pensar o sentir que estamos en el camino adecuado. Pensad, por ejemplo, en qué causas os inspiran, qué personas os inspiran, en qué tipo de actividades se os pasa el tiempo más rápido y con una sensación de nuevo de que estáis en el camino que queréis estar. La cuarta pregunta tiene que ver con dónde estás ahora, ¿no? Porque todos tenemos puntos de vista, puntos de partida diferentes, con lo cual lo más útil es hacer un análisis DAFO personal, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, y pensar qué estamos haciendo con nuestras fortalezas. ¿Las estamos potenciando? ¿Las estamos poniendo en práctica? Si ya estamos empleados, ¿las estamos desarrollando a través de algún curso? En definitiva, ¿qué estamos haciendo para que esas fortalezas brillen y que las estemos realmente aplicando y transformando en valor para otros? ¿Y qué pasa con nuestras debilidades? ¿Son realmente así? Porque muchas veces pensamos que somos débiles o que se nos da menos bien algo y luego realmente no es así, con lo cual de nuevo preguntad a la gente que tenéis a vuestro alrededor. Y el quinto y último paso es localizar a nuestra tribu, a nuestra comunidad. Pensad que rodearnos de personas que comparten nuestros intereses y nuestras pasiones hacen que estemos mucho más motivados, mucho más inspirados y que nuestros talentos se desarrollen mucho más rápido de forma natural. Pensad, una vez que tenéis claro cuál es vuestro propósito, cuál es vuestra profesión ideal, si os veis trabajando en ello día a día, dedicando un montón de horas al día a la semana a esa profesión, cómo sería vuestro día a día, qué tipo de cursos estaríais realizando y de nuevo si eso tiene sentido para vosotros o no. Esto de encontrar el propósito puede no ser un proceso sencillo e inmediato. Hay personas que después de unos minutos de reflexión lo encuentran de manera casi inmediata y hay personas que necesitan años para encontrar este propósito. Si estás en el segundo bloque, no te preocupes, estás en el bloque de la mayoría de las personas. Nuestra recomendación es que pues te abras a nuevas experiencias, nuevas relaciones, nuevas fuentes de inspiración, que seguro que te será mucho más sencillo dar con aquello que te hace vibrar.
Pero claro, una vez que tenemos localizado nuestro propósito, no es suficiente con tenerlo en mente, sino que realmente requiere comprometernos con él, y esto requiere esfuerzo y requiere dedicación y sobre todo requiere foco, porque pensad que aquello en lo que ponemos foco en nuestra vida tiende a crecer. Si ponemos foco en aquello que va mal, lo que va a pasar es que nos vamos a frustrar. Sin embargo, si ponemos foco en aquello que naturalmente se nos da bien y en lo que además nos queremos dedicar profesionalmente a ello de manera sostenida, lo normal es que nuestro talento se desarrolle mucho más rápido y que ayudemos a desarrollar el talento de los demás. Bueno, vamos al segundo punto. Ya tienes claro cuál es tu propósito, ya tienes una profesión un poco más definida de la que tenías hace un ratito. El segundo punto tiene que ver con convertirte en lo que el mercado laboral necesita. ¿Y qué necesita el mercado laboral? Bueno, yo no tengo una respuesta inmediata a todas las profesiones que seguramente tenéis en mente ahora mismo. Lo que sí puedo daros es un ejercicio práctico que además os aconsejo tanto si estáis a punto de finalizar vuestros estudios como si lleváis 20 años trabajando, que es id a todos los portales de empleo que se os ocurran, adecco.es y todos los que queráis, buscad ofertas de empleo que estén relacionadas con esa profesión que tenéis en mente y analizad de esas ofertas de empleo cuáles son los requisitos, cuáles son las tareas de las que hablan, cuáles son las competencias que piden y en base a eso hacer vuestro propio plan de acción, volved a vuestras fortalezas y a vuestras debilidades y poneros en marcha. ¿Sí? Esto es importante. Y es verdad que muchos nos preguntáis sobre las competencias, cuáles son las competencias más demandadas, y esto puede variar de profesión en profesión, pero sí es verdad que hay un bloque de competencias que son la base desde la cual crecer y que son transversales prácticamente a cualquier profesión. ¿Cuáles son esas competencias? La primera es la curiosidad, y de la curiosidad hablaré un poquito más tarde. La segunda es la capacidad transformadora. ¿Por qué? Porque estamos en un entorno que cambia rapidísimamente, un entorno volátil y cambiante, el famoso entorno VUCA. Esto ya no va solo de hacer un trabajo de la misma manera durante muchos años, sino de ser capaces de introducir nuevas maneras de traer valor a través de nuestra tarea y de nuestro puesto. La tercera competencia es la capacidad de aprendizaje, que tiene mucho que ver con la curiosidad. La quinta tiene que ver con la colaboración. Da igual que trabajemos en remoto o en físico, la relación con otros es importantísima. Y la última competencia, la quinta, tiene que ver con competencias digitales. Los que estéis al otro lado de la cámara y tengáis menos de 30 años, pues tenéis la ventaja de que seguramente ya tenéis incorporadas estas competencias de serie, ¿no? Y probablemente no tengáis que esforzaros mucho. Los que hemos nacido un poco antes, pues tenemos que ponernos las pilas y tener en cuenta que ya casi cualquier profesión requiere desarrollar competencias digitales. Nos vamos al tercer punto, el aprendizaje para toda la vida. Y de nuevo, no importa si estás a punto de acabar tu carrera o si llevas 20 años trabajando en la misma profesión, es importante que sepamos que en el momento que nos consideramos expertos en algo, dejamos de serlo. ¿Por qué? Porque en ese momento dejamos de aprender y siempre va a haber alguien que sepa más que nosotros de esa materia en concreto. En la base del aprendizaje está una competencia de la que os hablaba antes y que a mí me encanta, que es la curiosidad. Y la curiosidad tiene tres características. La primera es que todos nacemos con ella. Puede ser que por nuestro entorno familiar o el sistema educativo la hayamos desarrollado más o menos, pero todos tenemos curiosidad y además es una de las competencias más demandadas, como hablábamos hace un rato. Lo segundo es que la curiosidad se contagia, con lo cual vamos a rodearnos de personas que sean curiosas y de personas que sepan más que nosotros de nuestra profesión en concreto, porque esto siempre nos va a enriquecer. Y lo tercero tiene que ver con que la curiosidad favorece la empleabilidad. Hay un estudio del Future for Work Institute que dice que la curiosidad correlaciona directamente con el nivel de estudios y correlaciona inversamente con el número de años que llevamos trabajando, con lo cual vamos a activar siempre esta curiosidad y vamos a rodearnos de gente que nos nutra de conocimientos y de experiencias nuevas. Vamos a volver a nuestro ejemplo del vendedor de platos de cerámica. ¿Qué pasa si esa persona que siente verdadera vocación por lo que hace quiere seguir dedicándose a esto en el futuro?
Bueno, pues si esta persona quiere seguir dedicándose a esta profesión, tendrá que permanecer muy atento a los cambios en el sector y a los cambios en el entorno. Tendrá que estar atentísimo a cuáles van a ser los flujos de turistas futuros que van a venir a España. ¿Van a seguir siendo de habla inglesa o van a tener que formarse en otros idiomas? Chino, japonés, bueno, pues son cosas en las que va a tener que pensar. O va a tener que pensar también en cómo va a poder hacer llegar sus platos de cerámica a un público más grande. Va a tener que formarse en competencias digitales y, si esto es así, en cuáles. Y lo importante es que va a tener que ponerse en marcha. La moraleja de todo esto es que todos necesitamos tener nuestro propio itinerario personal de aprendizaje. ¿Y por qué es personal? Porque somos nosotros los que definimos a través de nuestro propósito dónde queremos llegar y somos nosotros los únicos que podemos analizar nuestro punto de partida y a partir de aquí decidir cuáles son los pasos que tenemos que dar para estar siempre al día en nuestras profesiones. La buenísima noticia es que hoy en día tenemos muchísimos recursos a nuestra disposición, recursos online que nos permiten formarnos y estar al día prácticamente sin ninguna excusa, ¿vale? Esto está a disposición de todos. Bueno, ¿y qué pasa con aquellas personas que estáis ahí al otro lado de la pantalla y que estáis trabajando y que seguramente estáis pensando, bueno, todo esto está muy bien, yo ya tengo un trabajo y no tengo la posibilidad de liarme la manta a la cabeza y dejarlo todo para perseguir el trabajo de mis sueños porque tengo responsabilidades que atender, ¿no? Seguro que es una pregunta que os estáis haciendo ahora mismo. Bueno, hay una técnica de la que se habla mucho últimamente, a mí me encanta, que se llama job crafting. El job crafting es la labor de artesanía que nos ayuda a hacer del trabajo que tenemos el trabajo que queremos. Fijaros qué potente. Belén Varela ha escrito un libro sobre esto y en su libro nos propone una metodología con 3 pasos bastante sencillos que todos podéis y podemos poner en práctica en nuestras profesiones. El primero tiene que ver con hacer un inventario de tareas, de todas las cosas que hacemos a lo largo del día. Y una vez que tengamos hecho ese inventario de tareas, tenemos que asignarle un valor. ¿Cuán de importante es cada una de esas tareas y cuál es el valor real que trae para la organización? Y el siguiente ejercicio es todas estas tareas, ya sé el valor que traen para la organización y tengo que analizar cuál es el sentido que tienen para mí como persona según mi propósito. El segundo ejercicio del job crafting tiene que ver con analizar tus recursos, porque todos tenemos recursos singulares, todos tenemos cosas, actividades que nos gustan más que otras, ¿no? Y que nos gusta poner en práctica en nuestro día a día y pensad que cuanto más pongamos en práctica esos recursos singulares en nuestro día a día, más felices seremos en nuestro trabajo. Y el tercer punto, como siempre, es diseñar nuestro propio plan de acción teniendo en cuenta esos recursos singulares, cómo podemos hacer para ponerlos al servicio de esas tareas que traen más valor a la organización y que tienen más sentido para mí. Sencillo, ¿no? Bueno, esto me lleva al último punto en relación a la parte más práctica de la búsqueda de empleo, ¿no? Y es una de las preguntas que más nos hacéis pues a lo largo de los días, ¿no? O sea, ¿cómo puedo tener el currículum perfecto para tener éxito en el mercado laboral? Tanto si estás pensando en buscar tu primer trabajo o estás en un momento de transición laboral. Lo primero que quiero decirte es que no existen currículums perfectos. Lo que existen son personas preparadas con la actitud adecuada y con las habilidades necesarias para poner en valor su historia y ser la opción elegida por el entrevistador. Las personas que nos dedicamos a la selección somos personas que vemos muchos currículums a lo largo del día y además somos personas que nos encanta nuestro trabajo, sentimos una vocación enorme por él. Además, sabemos que detrás de cada currículum hay una historia personal, una historia que nos encanta descubrir, pero no siempre tenemos el tiempo suficiente porque los plazos son exigentes. Por tanto, ¿qué recomendaciones os damos a la hora de pensar en vuestro currículum? La primera es analizar cómo estáis contando vuestra historia, cuál es la historia que queréis contar en vuestro currículum y cómo la estáis contando. Por ejemplo, imaginaros que os queréis inscribiros a un puesto de formador y la única experiencia laboral que tenéis hasta el momento es como voluntarios en una ONG.
Entonces, esto no va tanto de ordenar cronológicamente el currículum, porque si esto lo hacéis así, seguramente por orden de importancia esta experiencia la dejaríais al final, sino pensad que esa experiencia es la que tiene más valor, probablemente la más importante de vuestra historia, con lo cual tenéis que encontrar el lugar preferente para que ese técnico de selección, cuando encuentre vuestro currículum, la vea fácilmente. Y esto me lleva al segundo punto: hay que dedicar siempre el primer tercio del currículum a la información que sea más relevante de vuestra historia. ¿Por qué? Porque, os lo decía antes, vemos un montón de currículums todos los días, normalmente a través de una pantalla la atención se fija en el primer tercio del currículum, con lo cual, ¿en qué cosas podéis pensar si no tenéis experiencia? Pues pensad en vuestras fortalezas, pensad en vuestros logros, sed lo más concretos posibles, pensad en no más de 3 y esa información que es muy relevante para nosotros, hacedla visible en el primer tercio del currículum. Y el tercer tip, el tercer consejo tiene que ver con la foto, porque es una pregunta también que nos hacéis un montón. La foto no es obligatoria en un currículum, pero tened en cuenta que te conecta con el entrevistador y esto es algo muy, muy, muy importante. Una vez que pasáis a la fase de entrevista, si todo lo demás ha tenido éxito, ensayad cómo contáis vuestra historia y de hecho pedid ayuda a alguien cercano a vosotros que os dé feedback sobre cómo estáis contando vuestra historia. Hablad siempre, cuando la contéis, en términos de fortalezas, cuáles han sido vuestros éxitos y aquellas debilidades o aquellos fracasos, no me gusta mucho la palabra, pero que queráis poner en relieve, hacedlo siempre en términos de aprendizaje. Por último, recordad que tenéis que adaptar el currículum a cada posición que queráis optar, porque de esta manera nos haréis mucho más fácil a los técnicos de selección entender vuestra historia y queréis saber muchísimo más de ella. Bueno, a partir de aquí, tanto nuestro presente como nuestro futuro laboral depende única y exclusivamente de nosotros y no pasa nada si hasta ahora no has tomado las riendas, porque todos estamos a tiempo de hacerlo, ¿no? ¿Cómo? Bueno, pues recordamos lo que hemos visto hasta ahora en este webinar. Tenemos que encontrar nuestro propósito. Lo segundo que tenemos que hacer es conocer qué demanda el mercado laboral para poder acercarnos al máximo y de la manera más rápida hacia nuestro propósito. Lo tercero tiene que ver con diseñar nuestro propio itinerario personal de aprendizaje para hacer ese camino lo más rápido y de la mejor forma posible. Lo cuarto tiene que ver en, si ya estamos trabajando, cómo convertir el trabajo que tenemos en el trabajo que queremos, y esto es posible. Y el quinto punto es saber contar nuestra historia profesional para tener éxito. Recordad, esta frase me encanta, que la distancia entre la realidad y los sueños se llama acción. Muchísimas gracias. Bueno, damos paso a las preguntas que nos habéis ido haciendo en este ratito. Si puedes volver a incidir, hay gente que tenía dudas sobre el job crafting, ¿vale? Y luego aquellas personas que no saben aún qué es lo que les motiva, ¿no? Esa es la parte, una vez que has encontrado tu propósito, sí que saben cómo seguir, pero ¿y si no has encontrado qué es lo que te motiva? Vale. Entonces esas dos cosas. Esas dos preguntas. Bueno, voy a empezar por la segunda, Bego, si me lo permites, porque al final esto requiere un tiempo de reflexión, os lo decía, no tiene una respuesta inmediata. Entonces, requiere pensar aquello que nos motiva parte de aquello que se nos da bien, porque os pongo un ejemplo. A mí me encantaba pintar, pero sin embargo pinto muy mal, no forma parte de mis talentos naturales, con lo cual no puedo hacer de eso una profesión, con lo cual empezad siempre el ejercicio pensando qué se me da bien, qué tipo de actividades me gusta pasar tiempo en ellas, me divierto y además el tiempo pasa volando. Si no tenéis una respuesta, un ejercicio es preguntar, y otro ejercicio muy bueno que resulta eficaz para las personas que seáis más visuales es que dediquéis tiempo a observar, a seguir a personas, por ejemplo, por las redes sociales, que de alguna manera os inspiren. Analizad cómo es su día a día, a qué se dedican y cómo desde vuestros talentos naturales podéis llegar ahí. Imaginaros que uno de vuestros talentos es comunicar, ¿no? Y decís, bueno, yo comunico muy bien, soy muy buen comunicador y además esto me gusta.
Bueno, a partir de la comunicación se pueden abrir multitud de profesiones, ¿no? Puedes dedicarte pues, desde a la selección de personas, puedes ser periodista, puedes trabajar en casi cualquier profesión y tú no sabes exactamente cuál es esa profesión. Bueno, pues dedícate a visualizar, dedícate a leer revistas, dedícate a seguir a gente por redes dentro del ámbito de la comunicación, utiliza esa palabra clave en internet a ver qué te trae y hazte tu propio mapa de propósito, ¿no? Vete juntando cosas, vete juntándote imágenes hasta que te lleve algo que a ti te haga vibrar, ¿vale? Hay un libro de Ken Robinson que se llama Encuentra tu elemento, que para todos aquellos que queráis profundizar sobre esto os lo recomiendo muchísimo para que podáis profundizar y ahí tenéis un montón de ejercicios. Y la segunda pregunta tenía que ver con el job crafting, que es un ejercicio que lleva tiempo, pero que al final tiene que ver con saber analizar una a una todas las tareas que hacemos en el día a día de nuestros trabajos, porque incluso las personas que sí hemos encontrado nuestra vocación, os aseguro que en el día a día hacemos muchas tareas que no nos hacen tan felices, pero en un sentido global nuestra profesión sí nos lo hace, con lo cual hay que saber analizar una a una todas esas tareas, saber de todas las tareas que hacemos cuáles verdaderamente están trayendo valor a la organización, cuáles son más importantes y cuáles directamente podemos dejar de hacer, y una vez que hemos hecho esto, hemos asignado el valor, cuáles son las tareas que son más importantes para ti, porque al final eso te va a dar una idea de en qué tipo de tareas tienes que dedicar más tiempo para poder traer más valor a la organización. Y lo segundo es pensar en tus recursos, pensar en cuáles son bueno, pues eso, tus talentos naturales y cómo los puedes potenciar, porque potenciando esos talentos y poniéndolos en práctica, pues imagínate otra vez el ejemplo de antes, si te gusta comunicar, cómo desde la comunicación, cómo desde ese talento natural puedes incorporarlo a cualquiera de las tareas que realizas en el día a día, traer más valor a la organización y estar más feliz y estar más, tener una sensación de plenitud con tu trabajo, ¿no? Y de estar trabajando en aquello que tú consideras tu vocación. Y lo tercero pues es hacerte un plan de acción para eliminar al máximo todas esas tareas que ni tienen sentido para ti ni traen valor a la organización, y así tendrás más tiempo liberado para aquello que verdaderamente sí es importante para ti y es importante también para la empresa en la que trabajas. Aquí tenéis pues tanto mi correo electrónico como mi dirección de LinkedIn y de Instagram. Por favor, me encantará recibir todas vuestras dudas, todas tus preguntas. Prometo responder una a una, dadme un poquito de tiempo, por lo menos una semana de plazo, pero que sepáis que estaré encantada de saber de vosotros, de saber qué os preocupa y me esforzaré al máximo por daros respuesta. Muchísimas gracias. Hola a todos de nuevo, muchísimas gracias Iria por tu webinar y bueno, avisaros de que como ha habido cortes vais a tener todo el webinar grabado después, vais a poder acceder a él y además os mandaremos también un resumen con los tips más importantes. Ahora damos paso a la siguiente parte, en la mesa redonda con nuestro supercomité. Les doy una gran bienvenida y les agradezco de corazón estar aquí compartiendo un rato con todos vosotros. Tengo aquí a mi derecha a Rubén Castro, él es director comercial de Adecco España, más de 17 años en la empresa. Bueno, ahora nos contarán todos ellos un poco su experiencia. También tengo a Encarna Maroño, directora de servicio de Adecco España, y a Carlos Viladrich, director de recursos humanos también de Adecco España. Todos forman parte de nuestro supercomité y bueno, tienen muchísima experiencia y eso es lo que queríamos compartir hoy con vosotros, ¿no? Entonces, para empezar, pues me encantaría, gracias a que tenéis toda esa visión y todo ese bagaje, ¿no? Pues que nos contéis un poco de cómo veis vosotros el mundo laboral a día de hoy, concretamente en España, que son todos los seguidores que nos están viendo hoy. Bueno, yo si queréis empiezo, por aquello de que estoy cada día en contacto con las principales organizaciones de este país, por suerte. Y bueno, pues al final lo que nos lanza, o los mensajes que nos lanza el mercado laboral, yo creo que lo vemos a través también de los medios de comunicación y demás, es de extrema competitividad, ¿no? Tanto en entornos industriales, donde ahora mismo estamos en procesos de transformación, en procesos de mejora continua, con muchísima exigencia, y luego en entornos de servicios, ¿no? Donde estamos viendo que el e-commerce pues cada vez más está tensionando mucho pues sectores como el sector logístico, el sector de distribución, el sector retail.
¿Esto qué nos hace, ¿no? ¿Qué nos demanda? Pues al final nos demanda de muchísima competitividad. Lo que sí que somos muy conscientes y se nos confirma cada día es que más allá de las estrategias, más allá de esta competitividad, flexibilidad que se requiere, las personas, por suerte, seguimos estando en el centro de las estrategias de las corporaciones, ¿no? Somos la piedra sobre la que pivota la acción en las principales empresas y, claro, cada vez nuestro perfil tiene que ser mucho más competitivo. No sé si lo veis así. Completamente de acuerdo, Carlos. Yo creo que, para añadir algo, yo creo que independientemente ya de los diferentes sectores que pueden ser de mayor o menor actividad en este momento, yo creo que hay un efecto transversal y que antes comentaba Iria, ¿no? de este momento de transformación profunda que estamos viviendo, el impacto de la transformación digital, tecnológico, y creo que también es importante de cara a cuando vamos a afrontarnos al mercado laboral, tener claro cuál es la evolución de las organizaciones en este momento. Yo creo que está claro que las organizaciones están moviéndose desde organizaciones que están organizadas en silos a organizaciones que exigen personas multidisciplinares que trabajan en entornos colaborativos. Esto por una parte. Creo que cada vez más, y sin menospreciar el valor de la experiencia, creo que cada vez más estamos tomando decisiones basadas en los datos. Por tanto, todo el enfoque del data driven es en este momento muy importante y por tanto todos aquellos personas que quieren acceder al mundo laboral tienen que tener conciencia o tienen que tener presente que cualquier tipo de decisión tiene que estar mucho más objetivada en los datos. Y en tercer punto es que las organizaciones están moviéndose de ser aversión al riesgo a tomar riesgos, a saber manejarse en estos entornos que antes comentaba de volatilidad y de dificultad, de complejidad, de incertidumbre, y que debemos ser capaces de manejar las organizaciones donde hay que tomar decisiones, hay que asumir riesgos y hay que manejarse en la incertidumbre. Y todo esto es transversal, es multisectorial y también perfil, multiempleo, pero quien sabe realmente de empleos es Encarna. Muy bien, bueno, pues yo voy a tratar de sumar vuestros comentarios, ¿no?, al respecto. ¿Qué es lo que vemos nosotros? Depende un poco el momento del año en el que estemos. Es decir, seguramente en épocas de Navidad, pues oye, vamos más a aquellos perfiles o se demandan más perfiles relacionados con la venta, y a lo mejor en verano pues tiene que ver más con la actividad física o tiene que ver con el ocio y demás, por poner algo general. Si tuviéramos que decir, yo englobaría en tres grandes bloques, ¿no? Uno que tiene que ver con esto que comentaba Rubén, ¿no?, con los servicios, ¿no?, y tiene que ver con los clientes y tiene que ver con todo lo que toca la experiencia del cliente. La venta, los vendedores, los comerciales, dependientes, todo lo que encontramos en nuestro día a día, pero también esto luego se traspasa a otros perfiles que, digamos, unos son el front, lo que vemos en nuestro día a día, y otro es el back, ¿no? ¿Quién prepara esos pedidos? ¿Cómo se gestionan los almacenes? ¿Quién se encarga del proceso de facturación, de los procesos administrativos y demás? Otro grupo de perfiles, podríamos decir, que son aquellos que están relacionados con los oficios, y esto ya es un consejo para vosotros si estáis pensando qué estudiar. Pues la formación profesional hoy por hoy es un elemento fundamental dentro de la economía de nuestro país, y donde realmente pues encontramos poquísimos profesionales, ¿no? Y hablamos de mecánicos, hablamos de electricistas, hablamos de soldadores, todo esto que tiene que ver con el entorno industrial, y es complejísimo. Y una tercera bloque de perfiles, podríamos hablar de esto que comentabas antes, ¿no?, que es esto que se habla ahora del empleo del futuro, que está muy ligado a los perfiles digitales, pues por todo esto que oímos, ¿no?, la construcción de páginas web, de las apps, ¿no?, del e-commerce que comentabas antes, y de los perfiles que conocemos como STEM, ¿no?, estos que están orientados a las ciencias, a la ingeniería, a la tecnología y a las matemáticas, que nos ayudarán o que nos están ayudando ahora mismo a construir estos entornos digitales que conocemos hoy. Muchísimas gracias. Desde luego, eso un poco en cuanto a la visión de España, ¿no?, la visión de cómo está el mercado a día de hoy y cuál es vuestra perspectiva. Y si nos tenemos que ir a la parte internacional, que seguro que a muchos de ellos también les interesa, ¿no?, ¿y cómo está el mercado fuera? Bueno, por ejemplo, Rubén, tú estuviste mucho tiempo también, 3 años, ¿no?, como Global Practice Leader, fuera de España, también implementando. Bueno, ¿en qué consistía un poco ese rol? Y igual cualquiera de vosotros, ¿y cómo está el mercado internacional? ¿Cómo puede un consejo para ellos, para todo aquel que quiera ir fuera también?
Bueno, mi rol personal fue un rol muy bonito porque, como seguramente sabréis, ADECO está en 60 países, participa en 60 países, en 60 economías distintas y el proyecto que yo lideré básicamente fue el de implementar el modelo operativo de las delegaciones a nivel global. Pero más allá de eso, lo que a mí me permitió es de verdad ver o tocar ese mensaje, ¿no?, de globalidad que recibimos cada día, de que cada vez estamos yendo a entornos más globales, cada vez el perfil o el tipo de trabajo que tenemos que ejercer tiene más impacto, estamos impactados con entornos internacionales o multinacionales. Y esto exige, dentro de nuestro perfil, de apertura de mentes, ¿no? Yo creo que hay determinados aspectos que es importante que cada uno vayamos introduciendo en nuestro perfil, que tienen que ver con la capacidad de trabajar en entornos diversos, en entornos multiculturales, la capacidad de adaptación, ¿no?, de entender que vamos a abordar retos que quizá no forman parte de nuestra cotidianidad, es decir, nos van a sacar de nuestro área de confort en muchísimas ocasiones cuando te expones a otros países, a otras culturas, a otras formas de hacer. Es decir, por un lado es cierto que estamos yendo a entornos globales, pero por otro lado es cierto que cuando trabajas en entornos multinacionales necesitas tener esa capacidad de adaptarte a cada uno de los entornos que te vas a encontrar por el camino, y esta es la parte más compleja. Por supuesto, vuelvo a decirlo, aunque bueno, pues creo que esto en el día a día cada vez va avanzando más. Obviamente los idiomas es algo que es más que necesario, vaya. Yo, para complementarte también, porque no lo he dicho antes, pero llevo muchos años en ADECO y he tenido la oportunidad de trabajar en varios países. Yo creo que es importantísimo, cuando se quiere hacer una carrera profesional internacional, creo que es importante tener esta capacidad de escucha y de apertura y de curiosidad que antes comentaba Iria, para querer conocer la realidad del sitio donde vas a trabajar. Una cosa es la empresa, a veces la empresa multinacional puedes ir a una empresa que es como una isla, pero después tienes que mimetizarte con el entorno, y esto yo creo que es fundamental, sobre todo para sacarle provecho a la experiencia internacional, ¿no? Yo creo también que hay un aspecto importantísimo dentro, y sobre todo cuando nos manejamos ya a diferencias culturales más lejanas, es un profundo interés real por la forma en la cual viven y la forma en lo que nosotros llamamos los patrones cognitivos que ellos puedan tener, ¿no? Creo que es importantísimo poder comprender, y este es el concepto que tan habitual de la empatía, que la empatía no solo entender a los demás, sino que es vivir y sentir lo que ellos sienten. Y creo que esta apertura ante estas nuevas culturas es fundamental. Y por último, y no menos importante, creo que hay que tener un tremendo y profundísimo y sincero respeto por las formas diferentes en las cuales se puede pensar y trabajar, ¿no? Y creo que la parte laboral es una cosa, pero después viene la parte más cultural de poder mimetizarte con un entorno cultural que puede ser más o menos diverso, pero seguro que hay muchas cosas que se puede aprender de él. Perfecto. Bueno, ya has empezado a bailar, pero algún consejo, ya les has soltado algunos, ¿no? Y ya les has comentado, pero algún consejo que les podáis dar a todos aquellos jóvenes, menos jóvenes, todo aquel que nos está viendo y que le puede venir bien en este momento de su vida, ¿qué les diríais de vuestra experiencia? Bueno, pues yo creo que Iria lo ha explicado fenomenal, ¿no? Pero hemos hablado que buscar un trabajo es un trabajo en sí mismo, ¿no? Y esto requiere de método, requiere de planificación, requiere de tiempo, requiere sobre todo de hacer un viaje hacia nuestro interior, ¿no? En conocer qué es lo que queremos, hacia dónde queremos ir, cuáles son nuestras fortalezas, en qué áreas tenemos que mejorar, y esto solamente lo vamos a poder ver cuando nos fijamos en qué es lo que hay en el mercado, qué es lo que está buscando en el mercado, qué es lo que dicen esas ofertas, qué es lo que publican las compañías en sus páginas web, y con esto hacernos un escenario de qué es lo que se está buscando, dónde estamos nosotros y dónde tenemos que trabajar. Trabajar sobre todo en diferenciarnos a la hora de preparar un currículum y enviarlo a una compañía, de preparar una entrevista de trabajo. Hacer entrevistas es un proceso de entrenamiento y que no siempre somos seleccionados en las entrevistas, y esto, lejos de hacernos sentir mal, debemos entenderlo como algo que nos ayudará para la siguiente, es decir, qué cosas hemos hecho bien, qué otras cosas regular. Preguntarle al consultor que nos ha hecho la entrevista y que nos ha dicho que finalmente no somos la persona seleccionada, cómo podemos mejorar, porque esto nos posicionará muchísimo mejor en el momento en que llegue, pues, la oportunidad de nuestra vida. Yo
Bueno, si me permitís, claro, yo al final el proceso de búsqueda de empleo, yo lo llevaría, o el proceso de transición laboral, ¿no?, de mejora de empleo, yo lo llevaría al símil del proceso comercial, que es mi oficio, ¿no?, mi profesión. Y es que yo creo que hay dos elementos que son fundamentales en el proceso de búsqueda de empleo. Uno es ser resiliente, al igual que en la venta, ser resiliente. Es decir, al final, el participar en determinados procesos de selección nos va a hacer encontrarnos algunos noes, y esos noes nos van a ayudar a aprender. O sea, dicen que a veces se gana o a veces se aprende, pues yo lo creo. O sea, creo que al final de un proceso de selección fallido, pues creo que podemos sacar muchos aprendizajes que nos van a llevar, que van a acabar en nuestra mochila y nos van a cada vez ayudar a ser más fuerte y a tener más éxito en los próximos. Y luego, por otro lado, creo que como en la venta, tenemos que trabajar en la diferenciación, en nosotros mismos, en la autoconfianza primero y luego en la diferenciación, en ser capaces de poner en valor aquellos aspectos, aquellos atributos que nos hacen únicos. Yo creo que hablaba Iria también previamente de todo esto, ¿no? Tenemos que entender qué es lo que está esperando el empleador o la empresa que publica la oferta de nosotros, diferenciarlo a la hora de poner en valor nuestros conocimientos, la experiencia que tenemos, las skills que creemos tener. Todo esto hay que adaptarlo a la oferta y bueno, pues yo creo que al final esto es lo que nos va a ayudar a tener más éxito, ¿no? Y creo que es fundamental que desde luego sintamos esa fortaleza propia y la confianza que tenemos que tener, porque en realidad es un proceso comercial en el que el producto somos nosotros, y esto es lo que tenemos que tener muy claro. Yo creo también que en estos momentos de búsqueda de empleo, de cambio de empleo, es importantísimo tener una buena combinación entre lo que es la ilusión y la realidad, ¿no? Lo que es el sueño y la practicidad. Yo creo que es imprescindible tener un sueño. Esto seguro, tenemos que tener un alto nivel aspiracional a lo que queremos conseguir. No obstante, debemos ser muy conscientes de qué es lo que nos gusta hacer y qué es en lo que somos buenos. Creo que esto es lo que llamamos el self-awareness, ¿no? De saber, oye, esto se me da bien, porque normalmente nos gusta hacer lo que se nos da bien y se nos da bien lo que nos gusta hacer. Con lo cual, yo creo que es importante que sepamos identificar. Y por supuesto, lo que decíamos antes, sabemos que el sueño lo debemos tener y debemos luchar y aspirar a él, pero después también tenemos que tocarle de pies en el suelo y la practicidad, ¿no? Y debemos saber que muy posiblemente debemos renunciar a una serie de cosas para tener otras cosas, ¿no? Creo que al final es importante también en una carrera profesional pensar que la mochila la vamos llenando, es decir, que el puesto ideal lo vamos construyendo nosotros mismos. No podemos aspirar desde el minuto 1 a tenerlo todo lo que aspiramos, y muy posiblemente lo vayamos construyendo y llenando nuestra mochila de experiencia laboral y vayamos llenando con las cosas que nos van a gustar, sabiendo siempre que habrá cosas que nos gustarán más y otras que nos gustarán menos. Pero lo que está claro, yo creo que es que nosotros construimos el puesto también. Existen los job descriptions, sabemos que las responsabilidades y las funciones, pero después hay una parte importante que nosotros vamos complementando y que es la que normalmente nos dará este plus, esta guinda en el pastel. Muchísimas gracias. Al final, autoconocerse, conocer qué quiere la empresa, cómo sacarle valor y empatizar también son un poco las claves que habéis dicho. Así que muchísimas gracias de nuevo por este rato con nosotros, con vosotros. Y bueno, cualquier pregunta que pueda surgir, pues ya os ponemos a continuación también el correo. Por favor, hacedlo. Y bueno, sabéis que podéis seguirnos, que estamos cerca de vosotros, tanto en nuestra web, nuestra app, nuestras redes sociales y en las 300 delegaciones que tenemos ahí repartidas a lo largo de Adecco España. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en este webinar. Esperamos que lo hayáis disfrutado y nos vemos pronto. Hasta pronto.